pues muchas gracias a todos por asistir. Al final ha venido mucha gente. Y bueno, pues estábamos aquí con mis dos amigos y colegas, que son Daniel Morena y Benjamín Santamaría, que pues, desde hace un tiempo pues, tienen bastantes ganas de hablarnos del tema de la derecha española, de lo que es la verdadera derecha y todo este tipo de cosas. Y como es la última conferencia del curso, pues también voy a dedicar unas palabras para cerrar el curso. Y bueno, pues voy a decirlas y tal para dar este cierre a estos 2 años de la asociación que hemos tenido. Y bueno, voy a empezar con una frase de Bilbo Bolsón, que dice que no conozco ni la mitad de ustedes ni la mitad de lo que querría, y lo que yo querría es menos de la mitad de lo que ustedes se merecen. Con esto quiero decir que muchas gracias a todos los que nos han acompañado durante estos 2 años, porque lo importante es que hemos estado defendiendo las ideas de la libertad y con énfasis en la escuela abierta. Y con suerte y con la ayuda de todos vosotros y de Dios, esta asociación dará muchos años y seguiremos creciendo hasta alcanzar nuestro fin, que es divulgar estas ideas. Y vamos a recordar una frase de Hayek que decía que siempre una minoría que actúa de manera diferente a la mayoría es de lo que la mayoría aprende a hacerlo mejor. Y bueno, pues voy a presentar a Daniel Morena, que es estudiante de ADE y suele escribir en el Juan de Mariana, en el Mises Institute y en la web de ALA sobre filosofía política, economía y pensamiento católico. Y luego a Benjamín Santamaría, que es economista y tiene un máster en educación y además es redactor en Opin Diario. Así que nada, en el Juan de Mariana también. Y en el Juan de Mariana también escribe muchos artículos y ya podemos ver. Así que vamos a... ¿Dónde de protestante? ¿Dónde está? Ya empezó a grabar. Haciendo cosas heréticas. Bueno, pues gracias por la presentación y por invitarnos aquí. Y yo voy a empezar hablando sobre la primera contaminación que hubo en la derecha española. Contaminaciones, me refiero a cuando se renuncia a los principios. Entonces, la primera contaminación que hubo, evidentemente, fue en el siglo XIX y posteriormente se repitió. Entonces, bueno, voy a hablar de diferentes figuras que, digamos, en mi opinión, promovieron en entornos de la derecha ideas erróneas. Y el primero de ellos fue Jovellanos. Jovellanos era un liberal moderado, supuestamente de los que, bueno, eran más de derecha, y tuvo muchísima influencia de Lord Holland. Lord Holland era un inglés y entonces influenció a Jovellanos para que él buscase una constitución a la inglesa y bueno, hizo que hubiese 2 cortes, no sé si eso es algo mejor, una que pedían liberales más exaltados, y él ya tenía dudas entre si quedarse con la soberanía real o la soberanía nacional o quedarse con ambas. Y en mi opinión la soberanía nacional es una idea que luego posteriormente ha sido muy problemática. Y bueno, quizás es el primero en las Cortes de Cádiz. Y luego voy a hablar de otra figura que era un afrancesado y como buen afrancesado, liberal jacobino, que promovió unas ideas bastante erróneas en entornos, digamos, más de derecha. Y fue Javier de Burgos. Javier de Burgos tenía un periódico que se llamaba El Imparcial, que fomentaba, digamos, el despotismo ilustrado. Parecerá contrario al liberalismo, pero si lo entendemos por un liberalismo jacobino, tampoco es tan contrario. Es más, él lo que consideraba que era una institucionalización del liberalismo. Y bueno, él, por ejemplo, defendía la nobleza, pero claro, ¿quién era la nobleza? Los que daban servicios al Estado. Luego, era evidentemente intransigente con el poder económico del clero, es decir, que la Iglesia tuviese propiedades, y apoyaron la desamortización junto a otras revistas como El Censor. Y luego, lo más famoso de él es la reforma de la administración y la división territorial en provincias, algo totalmente contrario a cómo se había organizado la península antes. Y bueno, entonces llegó, digamos, estaban los liberales y llegó la década ominosa, que supuestamente fue una reacción contra lo que pasó, y creo que no es algo cierto. En mi opinión no fue una reacción,
no fue una verdadera contrarrevolución, sino más bien se basaron en la carta en 1820, los 10.000 hijos de San Luis, en la carta otorgada de 1814 en Francia, y que se buscaba ahí, pues se buscaban reformas desde arriba, y por ejemplo crearon la policía, que era una institución napoleónica, no había policía antes. Y luego, bueno, había un montón de afrancesados, liberales afrancesados, que apoyaron ese régimen, como López Ballesteros y Hermosilla. Y luego, bueno, voy a hablar también de C.A. Bermúdez, que C.A. Bermúdez nombró a Javier de Burgos como secretario de Estado, y creo que fue representante del despotismo ilustrado, que llevó a la centralización ya del Estado liberal. Un Real Decreto estableció la división en 49 provincias, bueno, es lo que influyó antes Javier de Burgos, como he dicho. La racionalización de la administración. Luego, creó también censos de población y de riqueza nacional. Los censos de... Bueno, la riqueza nacional, como austriaco, es una idea bastante errónea que al final fomenta, digamos, ideas del Estado. Por ejemplo, también fomenta ideas pues, de que el Estado, pues, por ejemplo, el proteccionismo, que controle lo que entra o sale, son ideas de considerar una masa homogénea la economía. Y luego el mercado nacional. Y en el Estatuto de 1834 dijo básicamente que tanto el trono como las Cortes eran ambas potestades supremas. ¿Qué pasó con eso? Que llevó a una politización de la sociedad. La sociedad bajo una monarquía estaba menos politizada. Bueno, era el que mandaba, sabías a quién dirigirte, que te cobraba impuestos, pero al final que las Cortes fuesen, digamos, una potestad suprema, llevó a una politización extrema. Y luego, bueno, Javier de Burgos fue el secretario de Estado con C.A. Bermúdez, Fomento, y luego con Narváez se llamó de Gobernación. Y luego después voy a hablar de que hubo cierta oposición desde el liberalismo moderado, por ejemplo Donoso Cortés, que Donoso Cortés venía pues, de un liberalismo exaltado y acabó básicamente en una especie de conservadurismo autoritario, mucho mejor que lo que estaba defendiendo antes. Se influenció, por ejemplo, en Tocqueville y rechazó tanto la revolución como el parlamentarismo. Luego Balmes, un escolástico, también fue más liberal y acabó al final en círculos más tradicionalistas y, por ejemplo, rechazó, digamos, el liberalismo, como se estaba entendiendo en España, porque era un liberalismo jacobino, influenciado por de Maistre. Y luego dijo que, por ejemplo, la propiedad privada era un derecho sagrado y fundamental y rechazó toda la política de Narváez. Él quería buscar una armonización entre la sociedad tradicional y la moderna. Y Donoso Cortés influyó en la Constitución del 45, que era una constitución que tampoco sirvió para mucho porque fue al volver unos años atrás, pero no atacar la raíz del problema. Entonces no atacó al final la modernización del Estado y solamente dio una mayor prerrogativa real. Y entonces, ¿qué pasó con esa constitución? Que los moderados hicieron de las suyas y hubo una reforma fiscal, que se crearon impuestos directos e indirectos, que evidentemente no existían antes. Luego, el plan Pidal de educación, que buscaba regular los centros públicos educativos, pero también los privados. Ojo, bueno, ya es una intromisión considerable, mediante los planes generales de educación. Luego, la ley de ayuntamientos, que los alcaldes fueron, digamos, podían ser sustituidos por el gobierno central, por los regidores. Luego, la ley de organización territorial, que al final las provincias dependían políticamente del gobierno central, y creó la Guardia Civil, que tampoco existía antes, parte del ejército. Y la Guardia Civil lo que hacían, digamos, era buscar qué estaban haciendo mal los cuerpos armados, supuestamente, de las diferentes regiones. Entonces, lo que se quería ahí era centralizar con la creación de la Guardia Civil. Y luego voy a hablar de otra cosa, que es el manifiesto de Manzanares, que ahí ya entra Cánovas, y firmado por Bermúdez. Y bueno, eso al final lleva, el manifiesto de Manzanares es lo que pide una unión liberal. Cánovas era católico, Cánovas, como diré luego, tuvo sus cosas buenas y sus cosas malas, más malas en mi opinión. Y la Unión Liberal llevó al bienio progresista y ahí ya se empezaban a debatir cosas que no se habían debatido antes, tipo sufragio universal, derechos sociales, se empezó a crear un relato de leyenda negra. Y bueno, ¿qué pasó en ese bienio? La deportación de los jesuitas. Llegó a haber prohibición de procesiones.
cuidado que ni el PSOE ahora. Destierro de obispos. O sea, atacar la libertad de un obispo es motivo de excomunión. Desamortizaciones, la iglesia, claro. Obras públicas, ojo, obras públicas, servicios, más servicios del Estado, y ya crear o fomentar el espíritu nacional mediante, por ejemplo, guerras totalmente innecesarias, como guerras en África, en el Pacífico, en la Conchinchina, en Santo Domingo, en México, totalmente innecesario, pero simplemente para fomentar el espíritu nacional. Y entonces, bueno, la septembrina, eso ya fue un caos, Cánovas se apartó y fundó ahí el Partido Liberal Conservador, que buscaba pues una restitución también de la monarquía. Y por ejemplo, viendo lo que había pasado con ese sector, por ejemplo, moderados como Nocedal y Aparici se pasaron ya al carlismo. Y bueno, Cánovas del Castillo. Cánovas, en mi opinión, era un pepero, pero al final él, una de las cosas que tenía es que priorizaba también las instituciones sobre los valores, o bueno, mejor dicho, virtudes. Y bueno, entonces, a ver, tenía cosas positivas, pero luego tenía su contraparte negativa en casi todo lo que decía. Por ejemplo, se opuso a la secularización y el igualitarismo, pero claro, porque él quería consolidar después el Estado liberal, supuestamente para él se oponía al igualitarismo, una cosa contradictoria. Luego defendía que el capitalismo era compatible con la ley natural, pero decía que la propiedad privada en la que se basaba existía solamente porque el Estado la protegía. Claro, antes no había propiedad privada, antes se mataban todos, no. Y luego buscaba también orden y armonía como buen conservador, pero ¿para qué era eso? ¿Cómo lo hacía? Mediante un Estado fuerte que atacase las desigualdades producidas por la competencia. O sea, un Estado igualitario, ¿no? Y luego defendió también la monarquía, pero la monarquía no por ningún principio digamos, básico de organización, sino para buscar unidad territorial, claro. Y luego defendió también la Iglesia Católica, pero creó cosas, en mi opinión, erróneas, que luego se perturbaron claramente, como la institución libre de enseñanza. No creo que haya mucho que hablar de la institución libre de enseñanza. Y luego, bueno, creó, por ejemplo, leyes de descanso dominical y limitando el trabajo de mujeres y niños, basados supuestamente en la Rerum Novarum de León XIII. ¿Quién se opuso? Los carlistas. Se opusieron los carlistas. Ortiz Lara. Ortiz Lara dijo que era una intromisión inaceptable del Estado liberal. ¿Y por qué abogaban entonces? Sí, ¿qué pasa? ¿Querían que se explotase a la gente? No, abogaban por la caridad. Y bueno, Cánovas también era un nacionalista y ya contaba, digamos, la idea mística de la nación, supuestamente creada a través de la obra de Dios, y que era una superpersonalidad imposible de crear o destruir. Claro, destruir implica que ya no se pueda separar. No sé, a lo largo de la historia las naciones han cambiado, los territorios han cambiado. Entonces, bueno, eso no es cierto. Y luego, por ejemplo, hablaba de los Austrias de una manera triunfalista, pero dijo que la decadencia que hubo fue por la falta de unidad civil y política, que achacó a los reyes católicos el provincialismo, como llamaba él, que supuestamente eran regionalistas, y por eso al final los Austrias cayeron. Y luego, bueno, se opuso a los fueros, porque eran contrarios a la racionalidad política, como hemos hablado antes, supuestamente ser eficiente, pero cuidado con los que dicen que van a ser más eficientes, porque a lo mejor coartan las libertades en mayor medida. Y dijo que los fueros habían creado caos y él buscaba la centralización, que lo consideraba un sinónimo de la civilización y de la libertad. Y bueno, él era bipartidista, estaba a favor del sistema bipartidista, lo que es contrario porque, por ejemplo, una cosa positiva es que limitó un poco el sufragio con una especie de sufragio censitario que disminuyó, digamos, la gente que podía votar al 5%. Viendo lo mala que es la democracia, es algo bueno, pero claro, luego después, en el bipartidismo que apoyaba, no, como las instituciones importaban más, pues luego eso lo podían derogar, entonces, bueno, tenía mucho sentido. Y aquí una cosa que quiero decir es que hay una tesis, a ver, citó el profesor Miguel Anso Bastos, votó a Villanueva, y que Franco era un canovista, por la, digamos, bueno,
también por la actitud así de buscar la pacificación del país, y puede ser cierto, porque en sí mismo Franco tampoco tenía tantísimas ideas políticas, simplemente veía que algo estaba mal y quería pues volver a lo de antes. ¿Y qué fue lo de antes que eso? Pues el inicio del siglo XX, pues no lo creo. Entonces buscó algo más estable, que podía, digamos, después traer a la monarquía. No olvidemos que las leyes fundamentales del reino es porque se buscaba después una monarquía, después del régimen militar. Y entonces al final lo que buscó pues fue ir a unos años atrás y buscar al final la imagen de Cánovas así idealizada como alguien así positivo y a quien se podría imitar. Y luego, bueno, tengo una mención en esta época que creo que es interesante para lo que vamos a hablar luego, de los catalanistas. Y bueno, tienen alguna idea interesante, aunque también tienen bastantes problemas. Por ejemplo, está Manuel Durán y Bas, que fue quizás el primero, por desgracia era de la escuela historicista, por lo que era positivista, pero curiosamente defendió el derecho foral catalán y buscaba políticamente una federación de estados como el sistema suizo. Y influyó en Silvela. Silvela sí que estuvo, digamos, en el gobierno central, que fue un gobierno de concentración con militares, conservadores y catalanistas. Y bueno, hubo cierto intento de descentralización, aunque tampoco se llevó tantísimo a cabo. Y luego Silvela también, que le influenció en Prat de la Riba. Prat de la Riba era un maurrasiano y maestriano, en mi opinión bastante buenas ideas. Rechazó, por ejemplo, a Rousseau, rechazó la idea del contrato social y fue el que junto a Cambó creó, digamos, la Liga Regionalista. Y a ver, tenían sus problemas, pero por ejemplo Cambó, que creó la Liga Regionalista, juzgó a la Revolución Francesa por crear un Estado omnipotente y destruir la vida orgánica de los pueblos. Entonces, bueno, no tenían a lo mejor ideas tan malas. Luego Eugenio de Os también tenía contactos con la acción francesa. Y luego, por ejemplo, el obispo catalanista, el obispo de Vix, Josep Torras y Bages, o Valles, no sé cómo se pronuncia, dijo que la nación catalana era católica y era contraria al liberalismo y a la democracia. A ver, entonces, bueno, tenían alguna cosa positiva, luego evidentemente su pensamiento se perturbó igual, pero bueno, en su momento al final, lo que quiero decir con esto es que si surge el catalanismo es porque estaban haciendo a nivel del Estado central, estaban haciendo cosas muy malas, entonces por eso surgen estos a nivel periférico. No voy a entrar en otros regionalismos y tal, pero claro, a lo que voy es que si surgen fue por algo. Sí. Bien, lo que habéis visto aquí es una cosa importantísima. ¿Por qué? Porque os ayuda a detectar patrones con la derecha actual. Y vais a ver que la derecha actual se parece más a lo que él acaba de decir que a lo que yo voy a decir. Yo voy a hablar de, la pregunta era, la política, la derecha tradicionalista carlista, y cuál es la verdadera derecha. Acaba de decir mi querido amigo Morena que los liberales de aquella época, ojo, los liberales, fueron los que implantaron el Estado, los que implantaron los impuestos, el sistema de hacienda moderno, el sistema de censo nacional, el concepto de bienes públicos, el concepto de nación, el centralismo, la educación pública, la soberanía como concepto. Todo lo que hoy dicen los liberales que están en contra. Estamos en contra de los impuestos, estamos en contra de la hacienda, estamos en contra del poder del Estado, estamos en contra de lo mismo que fuimos nosotros los propios responsables de implantar. Yo siempre he dicho que los liberales crearon el Estado y se han repetido toda su vida. Siempre he dicho eso, porque es lo que parece realmente. Yo no escucho liberal, no, el verdadero liberalismo está en contra de que el Estado intervenga. Y realmente la realidad es que ellos fueron los que crearon ese monstruo. Entonces, ¿quién se opuso a eso en aquella época? Pues los tradicionalistas. Los tradicionalistas se opusieron a lo que estaban haciendo los liberales en aquella época. Es decir, los carlistas en España y los tradicionalistas a nivel general
son los que se oponen a ese sistema, a esa creación de la hacienda pública, a esa creación de la educación pública. Ojo, el concepto de educación pública que tenemos hoy en día. Y los que se oponen al concepto de soberanía. Y lo vamos a ver ahora. El carlismo, porque nosotros cuando hablamos de carlismo, no, estamos en España, cuando hablamos de carlismo, el carlismo no es más que la expresión política del siglo XIX en España del tradicionalismo. Esto es importante entenderlo, porque quitando a algunos que creen que hay un señor ahí en Francia que se llama Sisto, ¿no?, que es el rey legítimo por tal, ¿no?, y que tendría que venir aquí, no sé cuándo, a hacerse con la corona y tal. Quitando esos, ser carlista hoy en día, decir que uno es carlista, puede sonar un poco anacrónico. Eso es porque, bueno, más de esos sistinos que les llaman, ¿no?, que siguen una línea sucesoria desde Carlos María Isidro de Borbón y Borbón-Parma. Ellos son los que siguen más o menos y dicen, bueno, somos carlistas porque seguimos esta línea, tal. Pero hoy en día, el resto de grupos, carlistas, tradicionalistas, no deberían de llamarse carlistas, en mi opinión. ¿Por qué? Porque el carlismo es una expresión política del tradicionalismo en una época concreta. Hoy en día estamos en otra época. Una cosa es la expresión política y otra que es la idea que subyace a eso, la idea temporal. ¿Sí? Voy a poner unos ejemplos de otros lugares para que veáis que ese tradicionalismo, esas ideas tradicionalistas han tenido, digamos, una expresión política en otros lugares y en otros contextos. Por ejemplo, en Italia, más bien en el Reino de las Dos Sicilias, existían lo que los franceses llamaron los sanfedistas. El himno sanfedista, bueno, vamos a ver, los sanfedistas no eran más que unos contrarrevolucionarios que se oponían a Napoleón, en las guerras napoleónicas, ¿no? Entonces hay un himno, y además lo podéis ver en internet, porque está traducido al español incluso, que dice lo siguiente, dice muchas cosas muy interesantes, pero esto es lo que yo siempre repito, ¿no? O sea, el libro dice, los franceses han llegado, nos exigieron impuestos, liberté, equalité, me robas a mí, te robo a ti. O sea, eso es lo que dicen los sanfedistas, ¿no? También los franceses nos han puesto impuestos. Ojo, cuidado. Y esto es una cosa muy interesante, porque cuando nosotros interpretamos el sentido de impuesto como que una cosa que ha existido en toda la historia de la humanidad, es mentira. ¿Qué es un impuesto? Esto lo he dicho yo en muchas charlas, ¿eh? Un impuesto es diferente a un tributo. Un impuesto es un pago que se le hace a alguien sin contrapartida directa. Es decir, yo le estoy pagando a cambio de nada. Y eso nace cuando nacen los ejércitos modernos. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una serie de personas ahí, enclavadas, una serie de digamos, bueno, gente que trabaja en el ejército, soldados, una serie de soldados enclavados, los tengo que ir manteniendo. O sea, no es que hay una guerra, ¿no? Necesito alguien que venga aquí a luchar. No, no, tengo un ejército moderno preparado para la guerra. Y para eso necesito una serie de ingresos constantes, ¿cómo se dice? Bueno, entonces en el tiempo, vamos, o sea, unos ingresos que vengan todos los meses para mantener a esta gente. ¿Y cómo hago eso? Me invento el impuesto. ¿Sí? Y de ahí se pasa de cobrar tributos, que era sencillo. O sea, antiguamente las cuentas de la Hacienda Real se hace, oye, pum, gastos, vamos a tener estos gastos, necesitamos estos ingresos, pum. Hola, señora, le venían los cobradores de impuestos, tal, bueno, de tributos, pues, ¿qué impuestos? Señora, disculpe usted, necesito este dinero para este gasto en concreto, contrapartida, este gasto en concreto. La señora decía, ah, sí, muy bien, espera un momento, iba por un palo y echaba de esa casa al señor que venía a cobrar los impuestos en el nombre del rey. Esto ha pasado en numerosas ocasiones. Conocemos las revueltas comuneras, pero eso es un ejemplo que conocemos ahora. En Santiago de Compostela hay muchos registros de, muchas veces venían los cobradores de impuestos, y salía la gente por la ventana y tiraban cosas y tal, y tenían que ir sin cobrar ningún impuesto, sin tributo. Pues yo también me confundo, ¿Me puedo confundir yo? ¿Sí? Es decir, los impuestos se crea cuando se crea el Estado, el ejército moderno, es decir, cuando se crea el Estado que necesita un ejército moderno. Es una cosa muy interesante. Para que veamos, tenemos tradicionalistas, ahora vamos a hablar de Italia, vamos a hablar de Suiza, para poner un ejemplo. Tenemos al señor von Haller, el cual no está traducida toda su obra, hay un chaval que se llama Jorge, si no me equivoco, siento si no se llama así, que traduce del alemán algunos de sus escritos. Pues gracias a él tenemos algunos de sus escritos, ¿no? Pues digo que es un chaval, tiene una cuenta en Twitter y tal. Y lo traduce. A mí me ha pasado, porque es muy amable, es una persona muy amable, me ha pasado varias cosas así empaquetadas, bien traducidas, por lo cual muy interesante.
Y ya lo he citado yo en algunas charlas. Bueno, lo que dice von Haller es que el príncipe, es un tradicionalista, el príncipe, hablando del rey, claro, del sistema monárquico, solo puede hacer frente a los gastos de la realeza, de la monarquía, con su patrimonio personal. O sea, esto lo está defendiendo un tradicionalista, con su patrimonio personal. O sea, no puede venir aquí, no, él tiene su propio patrimonio. De hecho, sabéis lo que es el concepto de los portazgos, ¿no? Es decir, digamos que esa idea de bienes públicos que crean los liberales no existía. El puente era del rey, y el rey, como tenía propiedad sobre ese puente, cobraba un portazgo por pasar por ese puente. Un peaje de propiedad privada, absoluta. No existía el concepto de bien público como bien nacional. Eso es una cosa que inventan los liberales. Entonces, y luego vienen a decir que no, que están en contra de eso. Pues ellos son los que crean eso, ¿sí? Y en España hay un pensamiento similar a esto que acabo de decir. Está Vázquez de Mella, digamos que es algo así como uno de los mayores, ¿cómo se dice? Los que desarrollan una ideología, ¿no? Una ideología carlista, ¿no? Un ideólogo. Un ideólogo, sí. Un ideólogo, el principal ideólogo, según se ha dicho, de la ideología carlista. ¿Sí? Entonces, lo que pensaba Vázquez de Mella era que la sociedad se tenía que organizar de forma orgánica a través de sus instituciones naturales, que es la familia, el municipio, el gremio o lo que fuera. Es decir, que esas instancias naturales, que surgen de forma espontánea de la naturaleza, que no son, digamos, sistemas racionalizados, sino que son una cosa natural que surge, no son relaciones humanas, que surgen de ese tipo de instituciones naturales, son las que deben de regular la mayor parte de la sociedad. Una pregunta, ¿te la hago ahora o luego? Pues a poder ser luego para no descuadrar. Vale. Apúntala. Vale. Y ahora vamos a hablar del Estado. ¿Bien? Estado nace, parece ser, porque digo parece ser porque ha habido, pero bueno, el Estado nace con Maquiavelo, el príncipe, ¿sí? El príncipe. Hay algunos autores, Según algunos. Hay algunos autores, esto es una tesis, esto no se puede, pero esto es una tesis. Al final, cuando hablamos de este tipo de cosas es difícil también encuadrar exactamente cuando tal. Es como pasa con la justicia social, que dice que se lo inventó jesuita cuando hay escritos antes de que él mismo naciera, hablan de escritos revolucionarios franceses, hablando de justicia social, ¿no? Pero bueno. El Estado, en principio, nace, o por lo menos se populariza, eso sí, con Maquiavelo. Hay autores que dicen que lo que está haciendo Maquiavelo es, al utilizar la palabra status, es tratar de dar una imagen, o sea, lo que está refiriéndose es a un estado, es como un estado físico, ¿no? Es decir, está igualando el estado político al estado físico, porque es un sistema estable políticamente. De tal manera que lo que realmente está haciendo Maquiavelo es equiparar las ciencias sociales a las ciencias naturales. Es decir, está cogiendo las ciencias naturales, el lenguaje de las ciencias naturales, y lo está aplicando a las ciencias sociales. ¿Sí? De hecho, esto lo vemos muy bien, y esto es una cosa que yo siempre insisto, en que la Iglesia no usa la palabra en las encíclicas, en cualquier, escrito, carta, bula, lo que sea, escrito eclesiástico, hasta, yo creo que Pío XI, es decir, ya ha entrado el siglo XX. ¿Qué pasa? Que nosotros cogemos las traducciones, por ejemplo, de León XIII, Rerum Novarum, y las cogemos en español y dice Estado. Vamos a ver, esto se escribe en latín, vamos a ir en latín. Y lo que dice en latín es res publica, es decir, la cosa pública, y civitas, es decir, ciudad. De tal forma que traducir civitas por Estado es como decir que San Agustín escribió el Estado de Dios, una a su vez, ¿vale? Un anacronismo. Esto lo dice un buen tradicionalista, al que yo quiero mucho. De hecho, este escrito pertenece a un capítulo que es, digamos, mi código ideológico absoluto, que es don Álvaro Dors, que es, si no me equivoco, nieto de don Eugenio Dors. Bien. En realidad, el nacimiento de los estados modernos fue correlativo a la aparición de grandes ejércitos, lo que hablábamos antes, capaces de guerrear con nuevas armas de pólvora. Fue la pólvora, en ese sentido, la que, una vez que hubo derribado los castillos señoriales y el régimen feudal, hizo nacer los estados modernos. Es decir, estamos juntando todas estas ideas que estamos haciendo,
¿no? Es decir, el Estado nace con los ejércitos nacen con los impuestos, todo este sistema y entramado que los liberales critican es lo que ellos crean y antes no existía. Realmente Estado es Estado moderno para los tradicionalistas, es decir, cuando los tradicionalistas dicen Estado moderno, que se refieren al propio concepto de Estado. Esto lo dice Miguel Ayuso, por ejemplo, que es un tradicionalista que está vivo hoy en día, que dice que Estado moderno es pleonasmo, es decir, que es lo mismo, Estado que moderno, Estado es lo mismo, es una reiteración. El propio Juan Manuel de Prada, pese que muchas veces sale en la televisión diciendo, ¡ay no, es que viene Huigo, cuidado! El propio Juan Manuel de Prada, cuando dice que viene Huigo, también dice, y en una ocasión se le escapó en Intereconomía, que los tradicionalistas no pueden aceptar el Estado y que no acepta el Estado. Bien, bueno, un momento de lucidez, luego pide que el Estado intervenga en la red ferroviaria, a ver, bueno, pues cosas de... Dice Álvaro Dors, ni la antigüedad ni el medievo conocieron el Estado y resulta del todo anacrónico y desorientador el hablar, como suele hacerse, de Estado romano o Estado visigodo. Es decir, el Estado no existe en la antigüedad, sino que lo crean los liberales, la creación del Estado como concepto. Ahora, hablamos de la separación Iglesia-Estado. Otra de las cosas que se ha hablado mucho de que los tradicionalistas querían que el Estado y la Iglesia estuvieran juntitas. Pues es porque nunca ha leído ningún tradicionalista, porque Vázquez de Mella, que además es un tradicionalista, digamos, muy, ¿cómo decirlo?, primitivo, en el sentido de que hay muchos conceptos que los mezcla. Él propio tiene un escrito sobre la separación de Iglesia y Estado, en el que dice que es mejor ser pobre que esclavo. Entended la metáfora. La Iglesia es mejor que esté en malas condiciones por no estar con el Estado que ser un esclavo del Estado. ¡Ojo, cuidado! Y aquí viene otro ejemplo de la nueva derecha, ya mucho más moderna, que es la falange, ¿no? Es decir, José Antonio tiene entre sus escritos, sus obras completas, varias veces, que dice que la Iglesia, muy bien, sí, España es católica y tal, pero nunca jamás se puede meter en nada de lo que diga el Estado, porque prima lo que dice el Estado por encima, ¿no? Esto dice la falange, para que veáis que la falange tiene más en esto, por lo menos, de lo que dijo Morena, es decir, tiene más de liberal, que de la verdadera derecha, que es lo que estoy definiendo yo, que no es más que con el tradicionalismo, que es lo que se pensaba de toda la vida. O sea, lo que yo estoy hablando es lo que se pensaba de toda la vida, hasta que llegaron estos a cambiar todo. Podemos decir que José Antonio Primo de Rivera era un liberal, moderno y rojo. La nación, concepto de nación. Concepto de nación. Otra de las cosas muy importantes, porque hoy la derecha, constantemente moderna, está diciendo, bueno, la nación española, la nación, la soberanía nacional, tal, hay que defender la nación, la soberanía, venga, pum, tal, soberanía nacional, venga, Europa nos quita la soberanía nacional. Está diciendo la derecha, que dice que es la derecha, no sé de dónde. Bien, los tradicionalistas han usado el término nación en algunas ocasiones, eso es verdad, Vázquez de Mella lo usa. Y luego Álvaro Dors le dice, estás equivocado, o sea, no, esto de nación, ahora lo veremos. Pero es que nación ha sido siempre un término vinculado al liberalismo, una cosa puramente liberal. Nos ha quedado constancia de que alguno de los gritos carlistas en España era ¡vivan las cadenas, muera la nación! Eso lo decían los carlistas aquí cuando luchaban contra los liberales. ¡Vivan las cadenas de qué? Del antiguo régimen. Nosotros le decían, no, vivís en las cadenas del antiguo régimen que os oprime y tal, ¿no? Te decían, ¡vivan las cadenas, muera la nación! Prefiero estar encadenado al antiguo régimen que estar en esta nación moderna que vemos lo que ha derivado. ¿Sí? El propio Dors dice que existe una lamentable confusión entre patria y nación. La nación supone un Estado, lo que es o lo que debe ser. La nación es un instrumento de poder y de lucha, algo que no puede confundirse con la patria, que es una cosa familiar. Él entiende que la patria es una familia de familias. Y entonces es ahí cuando dice, las naciones tienden a absorberse unas a otras. ¿Qué pasa? Que la patria, a diferencia de la nación, no quiere absorber a otra nación, a otra patria, porque no es mi familia, ¿no? Es decir, yo estoy en mi casa, tengo mi familia, ahí, tal. Yo no quiero meterme en la casa del vecino o que venga el vecino para allí, porque yo no tengo nada en común con esa familia, entonces no quiero que estemos todos en la misma casa, yo, el vecino en la suya, yo en la mía, eso me pasa a mí, no pasa a todos. Pues ese es el concepto que dice él, la diferencia entre el concepto de patria y nación. La patria no intenta absorber a otras, la nación sí, siempre lo ha hecho. Ahí nacen las guerras modernas de las que hablábamos antes. Bien, mucho después, una persona que no se puede definir como tradicionalista, pero sí que tiene ideas muy parecidas a estas, que es el señor López Amo,
López Amo fue profesor del rey Juan Carlos, una idea. Era del Opus y tal, o sea, ya es muy moderno. Juan Carlos se ve que no atendió mucho, ¿no? Además, mira, estamos aquí en la universidad suya, pues está bien que hablemos de esto. Dice López Amo, los grandes estados modernos, socialistas o no, estamos hablando de una persona del Opus Dei, católica, tal, esto no es Hayek, ni es Rothbard, ni ningún liberal, es una persona que se opone al liberalismo. Los grandes estados modernos, socialistas o no, aparecen como gigantescas unidades político-económicas con fines propios que alcanzar, muy distintos del bien común y de la libertad de sus ciudadanos. Para la consecución de aquellos fines, se han de sacrificar estos bienes. Cada estado es un inmenso ejército preparado para la lucha. Siguiendo por este camino, la guerra es la consecuencia inevitable. El único medio de asegurar la existencia humana sobre la base de la hegemonía estatal consiste en formar un solo estado que abarque toda la superficie de la tierra, donde ya que todos fueran esclavos, lo fueran al menos de una misma ley. Es decir, lo que está diciendo López Amo aquí es que los estados tienden a crecer. Lo hemos visto. Vemos gasto público o porcentaje de PIB a lo largo del siglo XX, a lo largo del siglo XXI. Tienden a crecer y tienden a juntarse. Lo que estamos viendo hoy en día quizás no es tanto una absorción de unos estados con otros directa, pero sí, desde luego, una influencia absoluta de unos estados sobre otros. Un estado que influye directamente sobre las decisiones de estos todos los estados, ¿no? Bloques, ¿no? China por un lado, Estados Unidos por el otro, Rusia por otro, Bielorrusia manda absolutamente, China, pues Rusia un poquito y tal, ahora tiene sus puntos de influencia, Estados Unidos pues tiene sus puntos de influencia, es decir, no estamos viendo esto tan descarado, pero al final es esto lo que está pasando, que es que nos estamos absorbiendo. Bueno, claro ejemplo es la Unión Europea. Ejemplo, ¿no? Al final, la Unión Europea tiende a ser un superestado y es lo que va a acabar siendo. Esto lo dice Álvaro Dors en el texto ese de Nacionalismo en crisis y regionalismo funcional. Los superestados serán estados, o sea, se convertirán en superestados cuando tengan el ejército. Lo único que falta es que la Unión Europea tenga un ejército propio, pues se muere España y se muere Portugal. O sea, va a pasar, inevitablemente, seguro, a no ser que yo que venga Buxa de aquí, que no va a pasar. Sin embargo, estas ideas han permeabilizado en la derecha actual, y aquí vemos el error. Es decir, y López Amo analiza cómo la mentalidad estatal se ha profundizado completamente en la derecha actual, y dice, tan poderosa es esta realidad del Estado omnipotente, que algunos, está hablando de, no sé de quién está hablando, pero parece que está hablando de la derecha actual. Tan poderosa es esta realidad que a algunos las libertades individuales les parecen ya no solo anacrónicas, sino egoístas y perniciosas. ¿Cuántas veces habéis escuchado a incluso tradicionalistas de hoy en día, modernos, católicos, decir, no, es que eso de la libertad individual es una cosa egoísta, tal, no entienden de lo que se está hablando. Y no entienden qué es lo que ha quitado eso, que es precisamente el liberalismo. O sea, que interpretan como, la libertad individual como egoísta y perniciosas. Y dice López Amo, ¿quién podrá conceder valor a su familia, a su hacienda, a su vida, a su hacienda o a su familia cuando debe sacrificarse y morir por su Estado? La patria exige a veces esos sacrificios y no hay hombre que se los niegue. Pero el Estado moderno lo exige siempre, en frío, y se le dan a disgusto o se los toma por la fuerza. No hay más libertad que la que él concede. Es decir, lo que crearon los liberales y de lo que se opusieron los tradicionalistas es un sistema cuyas libertades que supuestamente garantizan simplemente son una cesión temporal hasta que a él le dé la gana. Ya acabé. Pues iba a hablar ahora yo un poco sobre un tema que, bueno, está relacionado con lo que ha comentado mi amigo Benjamín. Y bueno, es un poco sobre el nacionalismo español, qué es, cómo surge, y la idea que tengo un poco aquí es comparar quizás al primer nacionalista que escribió bastante sobre ello, que era Marcelino Menéndez Pelayo, y lo voy a comparar con los nacionalistas españoles que están escribiendo ahora, por ejemplo, Pedro Insúa, Roca Barea, Jesús G. Maestro, que están, en mi opinión, influyendo demasiado en el pensamiento de la derecha.
Y bueno, a ver, primero de todo, como ha dicho mi amigo, en la Edad Media no había estados, pero tampoco naciones. Había patrias, unidas, digamos, por lazos familiares. Y era bastante diferente al nacionalismo. No voy a entrar exactamente en definir el nacionalismo, pero yo sí que veo una crítica que por lo menos el nacionalismo de bastante gente nacionalista es prácticamente una religión. Y bueno, y creo que la idea original también pudo estar ahí en la Revolución Francesa. Al final, pues el Estado, digamos, montado por el nacionalismo, tiene pues sus ritos, sus juras, hasta sus festivos, pues el Día de la Constitución, ¿no? Entonces, es quizás una religión, y hay que ver que un nacionalista consistente se va a oponer bastante a otras religiones, por norma general. Va a ser, por ejemplo, un montón de expresiones del nacionalismo han llevado, digamos, a persecuciones contra la Iglesia Católica. Protestantes quizás menos, porque se han unido más, digamos, al Estado y tal, pero hay que ver, digamos, en mi opinión hay que ver a quién se adora. Y bueno, según un historiador, José María Jover, es en 1854 cuando se empieza a definir el concepto de España. Antes no estaba definido, es algo, se les cuenta, bastante moderno. Y bueno, y es cuando se crea, digamos, el relato del nacionalismo español. Y claro, ¿a quiénes se ponen como adalides del nacionalismo español? A los reyes católicos. Cosa quizás un poco contradictoria. ¿Puedo decir una cosa? Sí. O sea, el testamento de la reina Isabel la Católica, que de hecho tuvimos el otro día la Feria del Libro la oportunidad de verla, Isabel Católica pone que no pone que es reina de España, ni de las Españas, pone que reina de León, reina de tal, no pone todo, o sea, pone todos los reinos de lo que es reina, no es, que es un conjunto de reinos de España. Sí. Y bueno, voy a empezar a hablar sobre Menéndez Pelayo un poco. Él era un poco romanticista, en mi opinión, porque ya empezaba a hablar del Borges español. Y a ver, eso realmente es romanticismo. Pero bueno, pero él explicaba que el Borges español era de esencia católica y de origen romano y latino. Y el Borges español para él tenía que ser ese. Y bueno, él empezó, digamos, con su relato. Su relato era pues que Recaredo, digamos, es el que creó la unidad nacional, evidentemente bajo la fe católica. Entonces eso llevó a la Reconquista, como si todos los reinos de la Reconquista hubiesen estado firmemente unidos, cosa que bueno, no es cierta, y a la derrota y luego a la posterior expulsión de árabes, que eran musulmanes, y judíos. Y eso creó el genio nacional español. Bueno, quitando lo que diga este relato, voy a hablar que, bueno, él, aunque hablaba de este nacionalismo español, seguramente era muy contrario a muchos de los nacionalistas actuales. Y él, por ejemplo, dijo que la decadencia, digamos, de España, no sé si en esa época existía España como tal, pero bueno, era la Casa de Borbón y la Ilustración. Eso dio lugar al siglo afrancesado, de despotismo administrativo, de centralización administrativa, de asfixia de las libertades municipales y forales y de relajamiento moral. Entonces, bueno, creo que es un poco contrario a lo que están defendiendo nacionalistas actuales, pero bueno. Y él hablaba que la unidad de España se basaba en la fe, en la geografía, en la historia, que bueno, sí que es parte cierta, sobre todo la fe, y que bueno, la diversidad regional era muy importante en el concepto que habla de España, porque, digamos, era necesaria para que hubiese, digamos, progreso y salvación. Él no concibía una España sin diversidad regional. Y que bueno, parece ser que ahora es lo que ciertos nacionalistas buscan. Y luego, él, por ejemplo, criticó la desamortización, claramente, parte del Estado liberal y tal, y lo llamó compraventa de conciencias.
Y luego sí que él rechazó, por ejemplo, el inmovilismo carlista. Y hablando de eso, él, por ejemplo, apoyó a Donoso y Balmes. Y bueno, yo en eso sí que puedo estar en parte con el inmovilismo, de acuerdo, luego voy a explicar, pero bueno. Ahora, esto que he dicho sobre él, lo voy a comparar con todos, digamos, estos rojipardos, que son los que están hablando del nacionalismo español, están en todas las páginas vendiendo libros y tal, y son los que están creando el relato actual en contra de la leyenda negra, que evidentemente tiene bastantes cosas falsas, pero que están creando un relato, y aparte un relato con ciertos intereses propios. Entonces, bueno, he sacado una cosa de cuando se comentaba, digamos, el libro 1492 de Pedro Insúa por parte de Jesús Maestro, con frases así de ambos, y dijo, por ejemplo, que el nacionalismo periférico, bueno, el nacionalismo que llama secas, como si él no fuese nacionalista, el secesionismo es contrario a la realidad. Bueno, sí, buscar, digamos, la secesión sí puede serlo, pero no lo que intenta interpretar a nivel regional, porque, como Menéndez Pelayo decía, la diversidad regional para entender España es fundamental. Y ya Insúa habla de que la nación política se consuma en el siglo XIX, cosa que es totalmente cierta, mediante la abolición de las instituciones imperiales como la Inquisición, la Mesta, los señoríos, luego las amortizaciones a la Iglesia, cosa que también es cierta, que era un obstáculo para la soberanía de la nación, porque buscaban esa supuesta modernización. Y claro, ¿eso qué se necesitaba? La unificación de los códigos administrativos, civil y penal, las leyes generales de la educación y la unificación de pesos y medidas, todo medidas centralizadoras y liberticidas, claro, para que hubiese un desarrollo europeo. ¿Y qué pasó? Que según ellos, Cataluña y las regiones vascas mejoran mediante, digamos, la abolición de los fueros, gracias a que se someten a España y no a las élites locales, como si no pudiese haber habido progreso económico de otra manera, y creo que mucho mejor y más pacífico. Pero bueno, entonces dice que el nacionalismo, que es básicamente para el regionalismo, lo lleva a cabo la Iglesia. Claro, todo esto que ha dicho Pedro Insúa lo ve como algo positivo, no negativo, no hay que confundirse. Es una reacción, digamos, llevada a cabo por la Iglesia. La Iglesia reacciona contra los principios de igualdad y soberanía nacional, gracias a Dios que reacciona contra ello. Me refiero, la igualdad, ya explicaré, que es totalmente mala y antinatural. Y luego, bueno, dice que evidentemente para él, de manera positiva, esto ya es su maestro, la Iglesia fue domada, domesticada y sometida a las leyes generales del Estado. Y lo ve como algo bueno, algo deseable. Y claro, dice que la Iglesia pues promovía los derechos forales, no porque fuesen justos, sino frente al dominio civil como reacción, y que consideraba que promover los derechos forales, ojo, los derechos forales, tanto que defienden, digamos, a España, la idea de España, la idea de la península en la Edad Media, supuestamente frente a los ingleses y a los franceses y tal, pero luego critican todo lo nuestro, como los fueros. Y entonces consideraba que los privilegios de la tierra pues eran una vuelta de la caverna. Aquí hay cierta idea totalmente falsa del progreso, como si progresar fuese centralizar en el Estado. Y claro, ¿y qué se buscaba? ¿Qué buscaba la Iglesia? El modelo del antiguo régimen, una sociedad anterior a 1789. Pues mira, si la Iglesia buscaba eso, perfecto, ¿qué le voy a decir? ¿No? Entonces, bueno, y luego, claro, Insúa y Rocabaria pues señalan que hubo una impostura de la Iglesia, claro, una impostura de la Iglesia cuando la someten al Estado, como si la Iglesia se tuviese que someter al Estado. Y luego dice una frase que aquí se puede sacar mucho, que dice que la izquierda actual es anti-española y es no izquierda,
Y yo puedo estar de acuerdo en que la izquierda, defendiendo, no sé con qué intenciones, creo que al final con intenciones más centralizadoras al final, pero defendiendo la diversidad regional, pues a lo mejor no están haciendo algo que sea específicamente de izquierdas, porque la izquierda siempre ha buscado la homogeneización, todos tenemos que ser iguales, como va a haber al final la máxima expresión de la izquierda sería un Estado mundial. Y bueno, yo creo que esta gente solamente se considera, digamos, de derechas por el relato del nacionalismo español. Y justo es lo que menos de derechas es. Pero ahora mismo solamente están en la derecha sociológica por ese relato. También junto a gente que luego no defienden, digamos, ningún orden social ni moral, y como llevan pulseritas de España, pues son parte de la derecha. Entonces, bueno, por ejemplo, pues Federico Jiménez Los Santos, que él, bueno, para ser, digamos, tan nacionalista español y tal, dijo una vez que la Iglesia, que mala estaba siendo la Iglesia últimamente, no aceptando el mal llamado matrimonio homosexual, y entonces que la Iglesia se tenía que protestantizarla, porque qué buena era la Iglesia protestante que lo aceptaba. Y es una barbaridad, es renunciar a toda nuestra herencia histórica simplemente por un relato creado, como he dicho, en 1854. Bueno, esto era un poco lo que quería decir sobre el nacionalismo español actual. Bueno, pues yo voy a hablar también sobre eso, pero desde el otro punto de vista, que es la descentralización. Bien. Hay una confusión entre esta gente, estos nacionalistas, de que pedir la descentralización, o ser regionalista, o decir que Galicia es la leche, y yo lo digo constantemente, ¿no? Una cosa, solo dijiste solo de Pelayo y tal, hablaste del mito de la Reconquista. Sí. Es un mito. No digo que no haya existido el rollo de Pelayo. Pelayo, por supuesto que existió. Hay dos crónicas históricas que hablan de ello, ¿no? Hay una crónica española y una árabe o islámica, ¿sí? Con lo cual, fuente múltiple, decimos que existió. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Alguno de vosotros ha leído la crónica? ¿Alguna de ellas? Sí, bueno, la Mora ¿La sí? básicamente dice que eran 4 matados. No, pero ¿cómo llama a Pelayo? Uy, Ah, eso no. me acuerdo. No lo llamo. Es de eso. Rey de Galicia. ¿Sí? ¿Qué dice? Dice rey de Galicia. ¿Vale? Es decir, en todo caso será el mito fundacional de Galicia, que luego produce Portugal, que produce la quinta lengua más hablada del mundo, que es el gallego a día de hoy. Es decir, me cuadra muchísimo más, que sirva como mito fundacional de Galicia y de lo que fue después Portugal, que sirva como mito fundacional de España. Porque quiero decir, hasta Alfonso X, toda la corte de León, que estaba en León pero era reino de Galicia, hablaba gallego, ¿no? Digo, para ser históricamente más acordes con lo que pasó, ¿no? En todo caso, se suele decir que esta idea de la descentralización, de poner en valor las regiones, de que España no es igual en todas sus partes, de que los españoles no son iguales, esa idea de que un andaluz es diferente a un catalán es diferente a un vasco diferente a un canario y un canario diferente a un gallego, esa idea es estar en contra de la idea de España. Y yo lo que voy a demostrar con propios escritos de los que defendían esto es que es al revés. Estar en contra de España es ser nacionalista español. Hay un autor anónimo del 1840 que dice lo siguiente: nosotros, vascongados, podemos presuponer que era del País Vasco, jamás nos someteremos a otras leyes que las sancionadas en nuestros fueros y particulares privilegios. Pero también somos españoles y deseamos que se aplique a los males de la patria el único remedio que nos queda para salvarnos. Es decir, ellos dicen, sí, nosotros queremos someternos a nuestros fueros y a nuestras leyes vascas, pero eso no tiene nada que ver con no ser españoles. Lo que pasa es que España es esto. España es la división foral. España es esto. Bien. Lo español era y ha sido siempre la descentralización. El padre Pou, carlista catalán, dice:
las leyes antiguas del reino, las formas de su gobierno, los usos y veneradas costumbres de los pueblos, los fueros y derechos particulares de las provincias, acomodados a las circunstancias de la localidad, de carácter de relaciones, intereses y necesidades, todo desaparece, critican los liberales, para sustituir lo que plazca importar del extranjero, rompiendo los antiguos vínculos que unían las diferentes provincias de un modo el más suave y fuerte. Trabajan por sustituir la descentralización por la centralización que se admira desde la otra parte de los Pirineos. Es decir, lo que está diciendo es que esta centralización nacionalista es extranjera, importada del extranjero, ¿dónde? De Francia. Y la idea real de España es la otra. Es decir, ahora mismo lo que tenemos con esta idea nacionalista española es la anti-España, que es Francia. Es decir, ahora mismo nosotros tenemos Francia, el sistema francés, la idea revolucionaria francesa en España, y la España verdadera la hemos desterrado. Es lo que quieren decir estas personas. La centralización, por tanto, se relaciona con las ideas jacobinas, es decir, francesas. Magín, Ferrer y Pons. Magín, Ferrer y Pons. Fraile, carlista catalán. Dice lo siguiente. Atacar la centralización... ataca aquí leído así de una forma un poco. Ataca la centralización y dice que es propia del liberalismo. Ataca lo que él llama la nueva y exótica división del territorio, que son las provincias. No existe la provincia liberal. Así como el omnioso y temerario empeño de querer amalgamar usos y costumbres, las más diversas, profundamente arraigadas en el corazón de los respectivos habitantes, por la variedad de clima y caracteres y por el largo transcurso de los siglos. La verdadera naturaleza de España es la diversidad por las diferencias obvias que tenemos de flora, fauna, clima, geografía, y por el aislamiento tradicional que ha habido en España. Nosotros en Galicia teníamos ahí una cosa que se llama Manzanares, digo Manzanares, por favor, Manzaneda, Manzanares está aquí, Manzaneda, que son unas montañas enormes que separaban a Galicia del resto. Y luego por abajo tenemos una cosa que se llama el río Miño, que nos separa de Portugal. Entonces, nos unía un poquito el Camino de Santiago, pero digamos que geográficamente siempre hemos estado un poco aislados. Lo mismo pasa en otras partes, en las Canarias, por ejemplo, ¿no? Están allí, en medio, ellas solas, ¿no? Entonces, no había esa, históricamente sobre todo, no había esa interacción entre las partes de España, ¿no? Y eso ha generado una serie de usos y costumbres diferentes, pero es que esa serie de usos y costumbres diferentes, según esta gente, ¿no? No provocan que eso sea menos o más España, sino que España es precisamente esa diversidad, ¿sí? Y esto se alinea con lo que dice, bueno, esto es otra cosa que no sé por qué lo he puesto aquí. Aquí habla del principio de subsidiariedad. Bueno, sí, se puede utilizar, ¿no? Es decir, al final, estas ideas de intervenir en lo local, de destruir lo local, de destruir la familia, de destruir el municipio y de que todo quede absorbido por... de hecho, creo que es Vázquez de Mella y que propone que los policías sean municipales, y que solo existan policías municipales, que no existan nada de policía estatal. Esas cosas de absorber todas las funciones, no solo que sea tradicionalista, ¿no? Es que está en la propia doctrina de la Iglesia, que se llama principio de subsidiariedad, que Pío XI, en Quadragesimo Anno, describe como así. Debe con todo quedar en pie el principio importantísimo en la filosofía social, de que así como no es lícito quitar a los individuos lo que ellos pueden realizar con sus propias fuerzas e industria para confiarlo a la comunidad, esto lo dice un papa, así también es injusto reservar a una sociedad mayor o más elevada, Estado, lo que las comunidades menores e inferiores pueden hacer. Y esto es juntamente un grave daño y un trastorno del recto orden de la sociedad, porque el objeto natural de cualquier intervención de la sociedad misma es el de ayudar de manera supletoria a los miembros del cuerpo social y no el de destruirlos ni absorberlos. Es decir, que si no pongamos Estado, pongamos más inferior. Si el municipio interviene en tu casa, en tu familia, no es más que para ayudarte y no se puede suplir ni absorber tus funciones como familia. Tu familia tienes una soberanía, entiéndase, un poder absoluto en tus funciones, que ninguna instancia superior puede intervenir. Esta es la idea tradicionalista de toda la vida, a no ser que sea para ayudar de forma supletoria.
interventoria, es decir, una intervención que sea para ayudar cuando hay un grave daño en esa familia que necesite eso. Pero una vez se solucione ese daño, se vuelve a dejar completamente. El Estado es por sí mismo una maquinaria de absorber funciones de la sociedad. Y fijaos, esto lo he traído, esta cita la he traído porque esa descentralización, que como digo era la verdadera naturaleza de España, no solo se veía en lo político. Voy a traer este autor, que es un autor tradicionalista y regionalista gallego, pues lo traigo. Don Alfredo Brañas, de Carballo, el nombre. Decía lo siguiente, y esto os va a gustar mucho a vosotros, precisamente porque estamos en el ala, ¿no? Para que veáis de dónde salen las ideas realmente. Dice, convertir al Estado en dueño absoluto de la propiedad territorial, hacerlo administrador de todos los productos del cultivo agrícola, es sustituir un mal por otro. Es un cambio de postura inútil y que nada resuelve. Si el origen de la crisis está en el monopolio del suelo por los señores o propietarios directos, reducir el monopolio que ejercen al más temible y despiadado del Estado Nacional es como salir de Escila y dar Caribdis. Lo contrario del monopolio es la libertad económica. Lo opuesto a la concentración es la desmembración y el repartimiento equitativo. Que el monopolio lo ejerzan los landlords, los señores de la tierra, o el Estado, no es lo que importa. Lo que conviene e importa es que ninguno lo ejerza. Y esto lo dice un tradicionalista. No lo dice Hayek, no lo dice Mises, no lo dice Rothbard, no lo dice más que un tradicionalista gallego que vosotros no lo conocéis, pero yo lo estudié. Bueno, estudié también porque quise. Es decir, al final, con todo esto, en resumen de todo esto, podemos decir que con respecto a la posición sobre el Estado, hay varias posiciones dependiendo de la ideología que tengas. Los que defienden el Estado, los que lo han puesto y los han defendido, son los liberales. Los que quieren superarlo son los comunistas, anarcocomunistas, es decir, la superación del Estado a un nuevo sistema. El Estado liberal tiene que ser superado, ¿no? Los que quieren abolirlo son los tradicionalistas, como hemos visto. Mantenerlo, superarlo o abolirlo. ¿De qué parte están los libertarios? Entonces, ¿quién es realmente el aliado del libertario y quién es realmente el aliado del tradicionalista? Esto es una reflexión que quería hacer. Ya está. Vale, iba a hablar yo ahora un poco sobre la derecha, porque hemos mencionado la derecha, ¿por qué derecha? Mencionar un poco fundamentos, intentar buscar, bueno, pues esos fundamentos que tenga la derecha y luego después ya se hablará un poco de la situación política como tal. Entonces, bueno, ¿qué es la derecha? La derecha se puede definir de una manera como lo bueno. Esta definición es evidentemente muy sencilla, pero no es ninguna tontería, y esto lo explica Quentin, que al final explica que en todo lenguaje europeo cristiano siempre derecha ha sido sinónimo de bueno, ha estado relacionado a lo bueno, el derecho, siempre al orden. Por ejemplo, en italiano sinistra es izquierda, que es evidentemente algo siniestro. Entonces, la derecha siempre ha sido ley, orden, bien. Izquierda ha sido lo contrario, ha sido desviación. ¿Y dónde está sentado Cristo? A la derecha del Padre. Entonces, bueno, ¿qué puede ser la derecha? ¿Qué puede ser la derecha? Pues, según Quentin Levin, como lo define, es principalmente la defensa de la diversidad. Porque la diversidad es buena, la diversidad es libertad, es que somos diferentes, que es lo contrario a la libertad, la igualdad. La igualdad es mala, la igualdad es intentar homogeneizar, la igualdad es algo que solamente puede ser llevado a cabo mediante el uso de la fuerza. La igualdad es eso, no permitir que la gente sea libre, que la gente tenga diferencias, la gente tiene diferentes intelectos,
diferentes familias, diferentes orígenes, diferentes capacidades. La gente cuando trabaja no se esfuerza de la misma manera, no... Entonces intentar homogeneizar es algo ya de base malo. Y bueno, entonces se busca, digamos, una cosa que ahora la derecha supuestamente busca mucho, es la igualdad de los españoles, ¿no? ¿Y eso es bueno? Pues en mi opinión no, en mi opinión lo mejor para evitar la tiranía pues es que haya, digamos, leyes descentralizadas, que haya, digamos, evidentemente mucha más influencia también de la ley privada y que haya mucha más descentralización. Entonces a lo mejor la igualdad forzosa de los españoles no es buena. Ahora se ve como una medida extraordinaria, no sé si la van a implantar, la EBAU única. ¿Qué sentido tiene eso? ¿No tendría mucho más sentido que las universidades hiciesen pruebas específicas de acceso a la gente que va a entrar con diferentes gustos? No sé, es que es buscar la igualdad por la igualdad y lo que digo, no somos iguales. Entonces, por ejemplo, todas las ideas homogenizadoras, no sé, por ejemplo, el racismo, que al final intenta homogeneizar en una raza, pero también las ideas izquierdistas de integración forzosa, de que nos mezclemos todos, pues a lo mejor esas ideas hay que condenar ambas. Y por poner un ejemplo, entonces, bueno, la derecha yo creo que se puede definir, como he dicho, lo bueno, eso implica objetividad moral. Evidentemente existe una moral objetiva, existe un bien objetivo. También, evidentemente, en la libertad está la defensa de la vida, que bueno, parece ser que parte de la derecha también se ha olvidado de esa defensa de la vida. La propiedad privada como derecho fundamental, y la propiedad privada es bueno que haya, digamos, pues que sea fácil el acceso, que se pueda transmitir por herencia. ¿Todo ello para qué? Para evitar la tiranía, que la gente tenga sus propiedades. Aquí Quentin también decía que le gustaba a la gente con sus propiedades, que digamos les hacía actuar de manera independiente, ya que tenía a la manada. La manada, digamos, los blancos que mantuvieron creo que era 60-40 de negros, digamos, con antorchas y sogas totalmente oprimidos, como también puede ser, digamos, el 51% que votó a Hitler y Huemer democráticamente, ¿no? Entonces, para eso está la propiedad, para que te dé independencia y libertad. Y luego también creo que la defensa de las jerarquías naturales, como algo bueno, como algo necesario también para contraponer, digamos, al poder centralizado. Y ahí hablo, por ejemplo, pues la aristocracia, hablo también de la monarquía, pero hasta simplemente la autoridad que haya, digamos, de profesor-alumno. El profesor y el alumno no son iguales, uno enseña, otro aprende, pero no están al mismo nivel. Y luego también otro punto sería la reducción, digamos, de la tiranía democrática y burocrática, porque son tiranías, lo único que otro tipo de poder más escondido, pero al final está todo dentro del Estado, dependemos del Estado todo. Y creo que aquí había puntos que, aunque el liberalismo haya creado el Estado, hubo algunos que se opusieron tal y como se creó, y bueno, aunque sí que defendían en parte del Estado, defendían este tipo de ideas, y sí que eran gente de derechas, tipo Tocqueville, Lord Acton, o hasta en parte, digamos, también los padres fundadores de Estados Unidos. Ellos eran bastante antidemócratas en su origen. Sí, no son, o sea, ellos hablaban de una república aristocrática, no de una democracia. O sea, que sí que hacían, digamos, valer bastantes principios. Y todo ello también bajo digamos, la fe cristiana. Y no es algo, digamos, que haya que olvidar, porque es como se ha construido toda la civilización occidental y gran parte del mundo, y también otras civilizaciones, la oriental. Bueno, oriental depende de qué se entienda por oriental, pero digo, me refiero con Oriente Medio, el Imperio Bizantino. Pero bueno, lo que conocemos nosotros en Europa occidental y luego Estados Unidos y tal, se ha construido bajo el cristianismo, no digamos
el relativismo moral y el ateísmo es algo que se debería condenar y no es lo que ha construido la civilización que tenemos. Entonces, que se dice un montón que no, que si la ciencia, que si tal, si casi todos los científicos que hubo, digamos, a lo largo de los siglos en Europa que descubrieron un montón de cosas que no habían descubierto en otras partes del mundo eran cristianos. Entonces, bueno, eso de que el cristianismo se opone a la ciencia, por ejemplo, es algo estúpido. Y entonces, bueno, también en eso ahora se habla, digamos, de conservadurismo, pero cuidado con qué se entiende con conservadurismo. Yo con conservadurismo entiendo conservar lo bueno y rechazar las ideas nuevas que pueden ser peligrosas, no todas. Pero eso es muy contrario a los neoconservadores y tal, el movimiento neocon en Estados Unidos, que lo que pedían era un Estado grande, invadir territorios en nombre de la democracia, derechos civiles y cosas así. Los derechos civiles son erróneos porque muchas veces implican, digamos, un derecho civil a la vivienda, ¿no? Está el derecho a la propiedad, no existe un derecho a la vivienda. Y luego, bueno, aquí me gusta mucho Russell Kirk, la definición que hace, digamos, de conservadurismo en 10 principios. El primero de ellos es que los conservadores defienden un orden moral permanente y, digamos, la creación ha sido hecha para el hombre. Ahora existen las ideas ecologistas que supuestamente el hombre es el enemigo del medio ambiente, es algo que no debería ser aceptado. Y luego y existen evidentemente en ese orden moral permanente unas verdades permanentes. Luego habla también de la costumbre y de la continuidad como algo bueno, no rechazar lo que han hecho los antepasados. Habla del principio de prescripción, que es básicamente el uso, digamos, inmemorial. Habla de un principio que a mi gusto también es fundamental, que es el principio de prudencia, que eso yo creo que es lo que debe definir a un derechista también, ser prudente, es decir, con las ideas nuevas, no de repente aceptar de golpe, que luego un montón de liberales que ahora están en la derecha política aceptan un montón de cosas que han venido nuevas, de repente no, libertad individual, principio de no agresión, ¿no? Cuidado con qué estás aceptando, porque al final eso puede convertirse en lo contrario a lo que están defendiendo y generalmente pasa. El principio de variedad, esto es lo que acabo de hablar de la diversidad, somos diferentes y eso no implica nada malo, es que eso es bueno, eso contribuye positivamente. El cristianismo entiende, digamos, la diversidad también. Hay para diferentes pueblos, hay pues tienen, digamos, diferentes ritos, también varía quizás en parte el derecho canónico. Estoy hablando de la Iglesia Católica, hay, digamos, diferentes patriarcas. O sea, la diversidad es algo bueno. Luego, el principio de imperfección. Esto es un principio fundamental que no tenían en cuenta ni los liberales de los que hemos hablado en España, los liberales jacobinos, ni evidentemente toda la izquierda. Y el principio de imperfección es que no somos perfectos. Nuestra naturaleza es caída. Entonces, hay error, hay pecado y hay mal, que es lo mismo. Entonces, a lo que voy es que hay que rechazar directamente a los que te prometen utopías, a los que te prometen el cielo en la tierra. Eso hay que rechazarlo directamente. Esas son las ideas socialistas, intentar buscar una utopía que es totalmente ficticia. Bueno, para mí lo definiría como distopía, pero se entiende como utopía. Y luego, la libertad y la propiedad son valores fundamentales que van unidos. No hay libertad sin propiedad y no hay propiedad sin libertad. Luego, las comunidades voluntarias son buenas, es algo que se tiene que fomentar, y lo que se tiene que rechazar es el colectivismo, porque el colectivismo no deja de ser, digamos, deja de ser parte del igualitarismo. El colectivismo es intentar clasificar a la gente de manera homogénea, como, no sé, si todas las mujeres fuesen iguales. Es que
en el feminismo que hay. Y luego, evidentemente también hay que restringir el poder. Es fundamental restringir el poder. Y creo que aquí Tolkien, creo que hace una obra maravillosa. Tolkien era católico, tradicional, y él, claro, él hablaba del anillo, que el anillo, aunque estuviese en buenas manos, se podía corromper, y el anillo era peligroso. El anillo lo que había que hacer era destruirlo, porque no existe la dominación buena. Eso es una idea que no existe. Y luego, evidentemente, también hay que evitar, con el poder, otra cosa que al final lleva también a que haya también mucho poder. Lo niegan, lo fundamentan en la libertad individual, pero son las pasiones exaltadas como el hedonismo. Cuidado con el hedonismo, que al final el hedonismo a lo que lleva es, aparte de que te lleva, digamos, a la esclavitud en el mal, a ti mismo, te lleva a pedir al final más poder que te proteja. Eso es exactamente lo que se ve en ciertos grupos. Y pasiones también negativas como la envidia, hay que limitarlas. Para mí el socialismo se basa en la envidia. Y luego también la permanencia, esto es importante, la permanencia y el cambio se deben reconciliar. Es decir, que, digamos, pueda haber un cambio, a lo mejor algo que se entienda mejor, y eso creo que también es, bueno, creo no, es parte también, digamos, de la ley natural, que haya principios que el ser humano los pueda interpretar mejor y que se haga algo pues de manera más justa. Es decir, por ejemplo, los castigos restitutivos en vez de los castigos físicos. Y eso no tiene que ser malo. Por ejemplo, ciertas ideas como pueden ser el capitalismo, una manera, digamos, de ahorrar y de invertir, que son ciertos valores que, bueno, pueden ser positivos, y si la sociedad tradicional los adopta lentamente pueden contribuir positivamente, pero lo que no hay que hacer es forzar a la adopción de las nuevas ideas. Y luego, bueno, con esto, así más hombres que considero de derecha, quiero hablar de unas ideas que creo que en esta asociación deberían gustar, que son también las ideas libertarias, pero bien entendidas, como hablar, por ejemplo, de Murray Rothbard. Murray Rothbard no es el libertino que intentan poner en muchos sitios, y el libertarismo tiene un nombre que, bueno, coge él como sinónimo de anarquismo y habla de que un orden de propiedad privada, que esté todo descentralizado en la propiedad privada. Evidentemente la filosofía a nivel, digamos, inicial tiene errores que han, digamos, ido mejorando, y él coge un pensamiento muy interesante que es el de los anarquistas individualistas, tipo Spooner, y por ejemplo Etienne de la Boitier, no sé pronunciarlo en francés, pero y creo que son pensadores muy interesantes contra el poder, y él al final lo que hace es recuperar su pensamiento y aplicarlo a la derecha, y creo que es bastante consistente, y él, dentro de lo que apoya, es principalmente la descentralización. Él es firme defensor de la descentralización. Él, por ejemplo, creía, digamos, que las drogas no deberían ser ilegales, pero él hablaba de que si una comunidad pequeña tenía prohibidas las drogas, era una barbaridad que se interviniese desde arriba para obligar a esa comunidad a que no prohibiese las drogas, es decir, dejar todo en las pequeñas comunidades y principalmente en la ley privada. Y hay muy buenos ejemplos de ley privada que han funcionado en nuestra civilización, que se podrían llegar a recuperar, o ley totalmente descentralizada como podían ser los fueros. Y es más, Murray Rothbard, cuando llegó a España y le enseñaron, digamos, o aprendió sobre los fueros, lo vio como algo muy positivo. Y luego, ¿qué pasó? Que el movimiento libertario, al final, al hablar de libertad individual y tal, se llenó de hedonistas y de relativistas morales. ¿Y qué hablaron entonces? Una cosa que se llama paleolibertarismo, que aquí en España defiende el Son de Lugo, y eso lo define Rockwell, que es otro pensador americano,
Y hace unos principios que yo creo que cualquier hombre de derecha debería estar bastante de acuerdo, que es, el Leviatán es la fuente del mal. O sea, yo creo que sí, vamos, no hay dudas. El mercado libre es un imperativo moral. Creo que, ojo que se entiende, digamos, defender el consumismo provocado por la alianza Estado-gran empresa, pues no, pero defender que la gente comercie libremente, sí. Y luego, la propiedad privada es base de la civilización, sí lo es. El Estado militar es una amenaza constante a la libertad, y lo es. El estado de bienestar crea unas redes clientelares muy peligrosas, y ocurre también, por ejemplo, el voto de los pensionistas en un sistema totalmente insostenible. Y luego, luego al final los derechos de propiedad son parte, digamos, de la justicia y se tienen siempre que defender. El igualitarismo, la ética igualitaria, es una ética que es destructora de la propiedad privada y de la autoridad social. Y al final eso es bastante cierto. Al final, digamos, al intentar homogeneizar se destruye la propiedad privada, como he dicho antes. La propiedad privada es sinónimo de libertad y es contrario a la igualdad. Y luego, la autoridad social, digamos, es importante, basada, digamos, en la familia, el municipio, la iglesia, y protege frente al poder del Estado. O sea, al final, ¿a quién vas? Si el Estado te dice que tienes que entregar a tu hermano, ¿lo harías? La respuesta es que no. Y creo que los lazos familiares y, digamos, los lazos sociales es lo que intenta destruir el Estado cuando intenta crecer, y más como ha hecho, digamos, en tiempos del COVID, con la excusa de la salud pública. Y luego, la cultura occidental es digna de preservación y defensa, y la cultura occidental es cristiana. Y eso es algo que se tiene que preservar y defender. Y existe una moral objetiva que es una base, que es la base, digamos, de la civilización tal y como la entendemos. Y eso es lo que defienden los paleolibertarios. Entonces, creo que son hombres de derecha y mucho más consistentes con la derecha que muchos derechistas que luego hablan de, digamos, de igualdad y de soberanía y tal. Y luego, por ejemplo, hay autores tipo también Hoppe, que él, por ejemplo, explica que al final hay el criterio, digamos, más fundamental es la paz y tal, y para eso, digamos, tiene que haber descentralización y no un poder central, y dice que el modelo medieval es bastante más cercano a esos criterios, él lo llama cuasi anárquico, y es cierto porque tampoco había, digamos, un último juez como tal. Y luego, bueno, ideas así interesantes que también puede aplicar la derecha, pueden ser, a mí me gusta en algunas cosas, no en todo, Curtis Yarvin, y él, por ejemplo, habla que hay que combatir lo que protege el Estado, que es la catedral, que es la catedral para él, las universidades, donde salen los estudios científicos, y la prensa mainstream. Y creo que al final el relato que se intenta crear desde esos sitios es el relato estatista, y a lo mejor sí que hay que combatirlo. Y luego, bueno, también él habla de que la igualdad rompe el orden social, cosa que está totalmente acertado, y dice que la democracia es contraria al capitalismo. Y creo que eso es cierto. Al final el capitalismo es propiedad privada y son ciertos valores de ahorro, cosa que y de trabajo, y cosa que en la democracia se fomenta lo contrario, se ataca la propiedad privada y se fomentan ciertos valores cortoplacistas. Y él, por ejemplo, habla de que sería buena la idea, habla de cosas de un neofeudalismo, de como un CEO monarca, habla de que haya, digamos, como stakeholders que limiten ese poder. Bueno, es interesante, defiende tipo modelos menos democráticos como Singapur. Y bueno, creo que son a lo mejor alguna idea interesante que se puede aplicar, porque al final sí que piden
mucha descentralización. Entonces, bueno, creo que la derecha es eso que he dicho y un hombre de derecha tiene que defender esos ciertos principios, sobre todo no confiar en el poder y defender, digamos, una moral objetiva, o sea, de la civilización. Y bueno, eso era lo que quería decir. La última pregunta es... ¿Qué es? Sobre la derecha actual. Sí, la derecha actual. Y España. España. Qué gran cosa. O sea, yo ahora mismo, imaginaos que yo soy, no sé, persona de Angola. Angola no. Más raro aún. Yo qué sé, Suazilandia, una cosa así. Entonces, y yo vengo a España, una persona allí, y digo, voy a ver qué tal allí. Entonces, mira, digo, bueno, a mí me gusta la política, soy un politólogo suazilandés. Entonces digo, ay, quiero interesarme aquí por la política española. Mira, la composición del Parlamento. Yo digo, bueno, a ver, tal. ¿Qué es esto? Junts, a ver, Junts, no sé qué tal. Junts, derecha, ¿no? Coalición Canaria, derecha, ¿no? PRV. PRV es en las siglas en vasco es EAG, que significa algo así como EAG, que realmente viene a decir como los defensores del rey, del rey y las leyes viejas, o algo así, o de los pueblos y las leyes viejas, o sea, PRV en vasco se dice, somos los defensores de las leyes viejas, eso es lo que se dice, cuando dice voy a votar al PNV, dice, voy a votar a los defensores de las leyes viejas, eso es lo que está diciendo. Entonces, como PNV, derecha, Junts, tal, derecha, tal, ¿cómo es Navarra Suma? No sé si existe ya eso. Sí. Tal, bien. Y, bueno, si estos somos mayoría en el Parlamento. ¿Quién está gobernando? El Partido Socialista con Bildu y con el Partido Comunista, Sumar. ¿Cómo puede ser? Si aquí pone que la configuración es que la mayoría es de derecha, son gente más o menos, tiene sus cosas cada uno, pero más o menos son de derechas, o puede ser que aquí esté gobernando el Partido Socialista con el Partido Comunista. ¿Qué sentido tiene esto? ¿No? Y es una pregunta legítima que se puede hacer un suazilandés. Yo me la hago, que no soy de aquí. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es el problema de la derecha española? El problema de la derecha española es que ha perpetuado, no voy a decir tonterías, ha perpetuado tonterías territoriales a los intereses de la derecha española. Ha perpetuado su disputa territorial a ponerse de acuerdo por otras cuestiones. Y la disputa territorial, de verdad, es la menos importante. Porque lo importante no es que yo sea más o menos vasco o lo otro, que es importante también. Lo importante es que la derecha, si tiene una agenda o un plan a largo plazo, que no la tiene, pueda ponerse de acuerdo para, como hace la izquierda, para avanzar en esa agenda. Y esa agenda tendría que ser, por lo menos, algo opuesta a la que tiene la izquierda, ¿no? Es decir, el problema de España básicamente es que tenemos una derecha que no tiene agenda, que no se pone de acuerdo, porque reitero que no se pone... Somos mayoría. ¡Somos mayoría! O sea, yo me considero más o menos de derecha. Luego no estoy de acuerdo con nadie, pero más o menos me considero así, ¿no? Entonces yo veo, la derecha es mayoría, y no gobierna, y no hace nada, y ni sigue una agenda, ni hace absolutamente nada. Y deja que el Partido Socialista y el Partido Comunista... Entonces, ¿cuál es realmente el responsable de que esté gobernando aquí el Partido Socialista? ¿Quién es realmente el responsable? La derecha. Tanto Junts, como el PNV, como el PP, como Vox, como Coalición Canaria, todos esos partidos de la derecha son directamente los responsables de que esté gobernando Pedro Sánchez, porque son mayoría. Y diréis, no, bueno, pero claro, es que si Junts quiere votar, entonces la culpa es de Junts. No, la culpa no es de Junts. La culpa es de que hemos tenido históricamente una derecha centralista en Madrid que no es capaz de ponerse de acuerdo. Antiguamente se lo hacía un poquito con los Puyol, los hacía un poquito, pero no ha sabido ponerse de acuerdo ni con el PNV, ni con Coalición Canaria, siquiera. O sea, que Coalición Canaria votó a favor de Sánchez. Es verdad que los de CiU mandaban a los de Unió a Madrid y los de Convergencia se quedaban en Cataluña.
Entonces también tiene la derecha catalana que aprender. O sea, efectivamente, yo no estoy echándole la culpa a unos u otros. O sea, lo que yo digo es que el contexto, en general, es que la derecha, me da igual unos u otros, no han sabido ponerse de acuerdo para llevar a cabo reformas más importantes que la territorialidad. Actualmente tenemos un sistema de territorialidad que no contenta a nadie. Eso es la verdad, ¿no? Los catalanes no están contentos, los PP un poquito igual, los de Vox no están contentos. O sea, tenemos un sistema de autonomías que no contenta a nadie. Los vascos están contentos. Pero porque tienen eso, tienen su cosa, tienen su cosita. Y aún así no están contentos de todo, porque siguen pidiendo más cosas. Aún así no están contentos de todo. Bueno, digamos que hemos tenido un sistema autonómico más o menos equilibrado. Digamos, nos vamos a fastidiar. No digo yo si fuera derecha ahora mismo, yo imagínate que yo estuviera presidiendo una convención en la que por un lado está, ¿cómo se llama el de la fregona en la cabeza? Puigdemont. En un lado está Puigdemont, el otro lado está Feijóo, otro lado está Abascal, el otro lado está el del PNV este nuevo que hay, que no sé cómo se llama, y el otro lado está el de Coalición Canaria, que teóricamente es mi presidente, porque yo teóricamente vivo allí, pero no sé cómo se llama. Entonces, tengo ahí a toda la derecha de España y Reino Unido. Y le digo, mira, a alguien le gusta, que levante la mano que le guste el sistema autonómico. El PP sí, va a decir. Yo, claro. Ya está. El resto no. Y decir, bueno, pues si tenemos un sistema autonómico que no contenta a nadie, ¿por qué no nos fastidiamos? Y cuando acabemos, no digo físicamente, claro, digo dialécticamente, ¿no? Acabemos con la izquierda. Es decir, cuando no existan los partidos de izquierda y seamos solo nosotros, ya no discutiremos sobre eso, sobre quién se queda el terruño. O sea, lo importante ahora mismo es que la derecha avance ideológicamente, digo, y si yo fuera de esos partidos, avance ideológicamente para conseguir una agenda desarrollada. Y esto es, voy a hacer mención, lo siento, esto es lo que yo le quise plantear la otra vez al señor Girauta. Que no me dejaron ni hablar. Esto es lo que yo le quería plantear la otra vez. ¿Por qué anteponéis la discusión territorial y España y Cataluña a una agenda marcada para poder avanzar desde la derecha? Es que nunca lo entenderé. Por lo que acabáis de decir. Porque son por todo lo que acabamos de desarrollar, por todo lo que acabamos de desarrollar en esta charla. Porque la derecha está desnortada discutiendo sobre si España es una, 41 o 50, o si es regional o si no sé qué, y la izquierda tiene absolutamente clarísimo que eso da igual, porque sus aspiraciones sobre todo son internacionalistas, o sea, al final se van a cargar las regiones, las naciones y los superestados, se van a cargar todo por lo que quieren, al final, ¿no? Un estado central absoluto mundial, ¿no? Es decir, no lo digo yo, es el internacionalismo marxista de toda la vida, ¿no? Entonces a ellos eso les da igual. Bueno, si tenemos que ceder Cataluña, al final vendrá la nueva Unión Soviética a conquistarla. O sea, es lo mismo. Esto es... Sí. Voy a decir una cosa. Sí. Y luego también la derecha también, digamos, olvida sus principios, porque tenemos, digamos, al PP considerado así como derecha, que por ejemplo, digamos, pudo derogar un montón de cosas cuando estuvieron en el poder. Sí, supongo que para eso estará el poder, ¿no? Si estás, o sea, no debería estar el poder, pero si está, supongo que será para derogar lo malo, ¿no? Y no derogaron absolutamente nada, como por ejemplo el aborto. Entonces, una derecha que olvida sus principios, una derecha que ahora usa un nacionalismo originalmente, digamos, de izquierdas y niega, digamos, algo tan básico en España como puede ser, digamos, la diversidad regional de la que hablaba Menéndez Pelayo, que Menéndez Pelayo era un hombre de derechas, pues es una derecha totalmente perdida. Y también creo que las derechas regionales, Junts no es ahora mismo, no es Cambó, no es lo mismo. Entonces, bueno, creo que en ambos lados están muy perdidas. Creo que no solamente pasa en España, pero yo creo que en España es bastante exagerado. Por ejemplo, por poner algún ejemplo quizás más positivo de la derecha en Estados Unidos fue durante muchos años así.
Y bueno, ahora parece que quieren volver a algún principio más de derecha, ¿no? Tipo, ya no hablan de democracia, sino de que era una república. Ya no, bueno, intentan pues derogar ideas nuevas, muy peligrosas y liberticidas. Y bueno, creo que a lo mejor sí que están a lo mejor recuperando algo más de esencia, pero en España supuestamente los derechistas fuera del sistema que son, vamos, los más de derechas posible y vamos, estos son derechistas casi tradicionalistas y tal, son los falangistas y de derecha tienen poco. Entonces yo creo que en España, digamos, los principios de la derecha están bastante perturbados y considerablemente. Y bueno, ya la derecha del sistema ya no habla tampoco casi de la fe, algo privado, algo tal, ¿no? Un cristiano tiene que decir públicamente que lo es y tiene que influenciar en la política y en todos los ámbitos posibles, ¿no? Pero no, vamos a superponer las instituciones sobre nuestra fe, ¿no? Eso es algo totalmente erróneo de cómo vivir nuestra fe, es decir, que lo tengas que esconder, tener, digamos, un puesto o no hablar de ello, o, no, es que no hay católicos no católicos a los que esto les puede ofender, no, pero es que muchas veces se están hablando de principios de ley natural que son para todos, ¿no? Se está hablando de obligar a la gente a ir a misa, eso yo estoy en contra, o sea, yo estoy totalmente en contra de una teocracia, de ese tipo de ideas. Entonces, bueno, creo que la derecha, por ambos lados, se ha corrompido, como he dicho, contaminado excesivamente en España. Y dejo hablar. Continuar aquí. Estaba tratando de desarrollar un argumento. El caso es que, como estaba diciendo, el suazilandés llega aquí, ¿no? Ve eso y ve que somos mayoría, ¿no? La derecha mayoría, y no gobierna, ¿no? Y se empieza a hacer otras preguntas y para encontrar las respuestas tiene que venir aquí a la ala, ¿no? y escuchar esta conferencia para saber lo que está pasando aquí, ¿no? No hay una derecha con una agenda a largo plazo, sino hay una izquierda con una agenda a largo plazo. ¿Y cómo se soluciona esto? ¿Cómo se soluciona esto? Por narices. Es decir, no va a haber más narices que hacerlo. Es decir, ahora mismo estamos viviendo en nuestros tiempos lo mismo que vivieron los carlistas en aquellos tiempos. Porque ahora mismo se está creando otra superestructura similar, es mayor en grado, pero similar a lo que se creaba entonces, que era el Estado. No sé si sabéis que hace unos días, aquí en España aprobaron el Consejo de Ministros y tal, una cosa que se acordó entre todos los países de la OCDE para que ningún país tenga menos del 15% de impuesto de sociedades. Aquel país que tenga menos del 15% de impuesto de sociedades, otro país va a estar legitimado para quitarle hasta que llegue al 15%. De tal forma que en este mundo no exista ninguna empresa que se libre de pagar al menos un 15% del impuesto de sociedades. Eso lo pasó esta semana. Por el acuerdo de la OCDE de hace unos años, pero esta semana se aprobó en el Consejo de Ministros. Es decir, en ninguna parte del mundo se va a pagar menos de un 15% del impuesto de sociedades, porque si alguien lo hace, pues otro país va a tener la legitimidad de quitarle hasta esa cantidad, hasta ese porcentaje. Estamos viendo cómo el Partido Popular el otro día dijo, por ejemplo, cosa que tampoco me parece mal del todo, dadas las circunstancias, pero vamos, dijo el otro día que el Frontex, que es, digamos, la policía aduanera de la Unión Europea, tiene que ser reforzada para inspeccionar más cosas como alimentos, por ejemplo, cosa que no me parece mal, o sea, no es una cosa mala, pero lo que subyace ahí es la tendencia a reforzar instancias superiores, es decir, ¿vale? Mañana se encargan de la inspección de alimentos, pasado se encargarán de la persecución de las drogas, de los impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, lo que se está creando ahora es una nueva cosa, que es un superestado europeo aquí, y posiblemente con el tiempo se va desarrollando, porque no sea solo europeo, sino que coja más países, ¿no? De alguna manera.
Y eso es un proceso muy parecido a lo que hicieron en su momento los liberales en España, ¿no? De crear el Estado de ahora. Ojo, Álvaro Dors, tal como lo cité antes, dice que esto, o sea, lo que nos dice Vox, por ejemplo, es, ahora mismo estamos en un momento en el que hay que decidir entre la soberanía nacional o el globalismo. ¿Qué dice Álvaro Dors? Dice, cuando la ojo, no existía ni la Unión Europea cuando lo dice, pero más listo que el ajo. Bueno, más listo que el ajo es una expresión gallega, porque el ajo no es listo. Lo que dice Álvaro Dors antes de que se cree la Unión Europea es que se van a crear superestructuras, lo que dije antes, y que cuando tengan el ejército ya se acabó absolutamente, ya desaparece el Estado-Nación, el concepto de Estado-Nación. Pero sin embargo, Álvaro Dors dice que esto es una oportunidad, porque dice que Europa, bueno, no dice Europa, dice, esos superestados no van a tener relato nacional, de tal forma que no van a estar legitimados por el pueblo, de tal forma que, ojo, podemos hablar de Mises, Unión Soviética, pum pum, la caída de la URSS, la caída de los grandes estados, el cálculo económico, los superestados están abocados a la desaparición. Y dice Álvaro Dors, y aquí viene lo que llama como algo así como la ciencia territorial, regional, o algo así, que quiere decir que hace falta estar preparados para cuando caigan esos superestados y que vuelva de nuevo el regionalismo. ¿Cómo nace el feudalismo, señores? El feudalismo nace cuando Roma cae y la gente se va al señor que tenía más rico cerca y dice, oye, mira, ¿me proteges? Y dice, sí, venga, tal, ¿no? Como si yo ahora estoy allí en Coruña, tal, no existe ya Policía Nacional, tal, y tal. Yo digo, ¿a dónde voy yo? ¿No? O sea, te hizo ahí, Amancio, por favor, abre. Tal, te planto aquí unas patatas y te doy dos, ¿no? Es decir, eso, así nace el feudalismo realmente, ¿eh? O sea, si ahora mismo cae el Estado, pasa una cosa parecida, ¿eh? Le daría ya Amancio, abre, tal. El feudalismo de McDonald's. Sí, no, pues sería una cosa así. Lo que he dicho antes. Sí, pues sería una cosa así, ¿no? Es decir, al final lo que dice Álvaro Dors es que los superestados absorberán a los estados modernos, los estados de nación, los superestados no tienen ese relato nacional y como no tienen ese relato nacional están abocados al fracaso. Mises diría que están abocados al fracaso porque cuanto más abarcas, menos aprietas, ¿eh? Entonces, y lo que dice Álvaro Dors es que es necesario que nos preparemos para volver a ese regionalismo. Por eso yo digo que estas ideas de la derecha de mantener la soberanía nacional, de no sé qué, tal, son agua de borrajas que van a quedar en nada, es papel mojado que va a quedar en nada, porque lo más probable es que Europa siga avanzando y lo más probable es que Europa fracase y lo más probable es que la historia siga su curso y el sistema que tenemos ahora desaparezca como ha desaparecido todo, menos una cosa.